Hola chicos, continuamos aprendiendo matemática desde casa, en esta oportunidad conociendo otro tipo de funciones, la función definida por partes. Comencemos. Una de las razones más importantes para estudiar relaciones funcionales es que éstas nos permiten crear modelos que ayuden a explicar y predecir fenómenos de la realidad. Hay ocasiones en que las funciones que conocemos hasta el momento, que son la lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica, no logran describir lo que se observa en la realidad, ya sea porque no son el modelo adecuado o porque el fenómeno estudiado no mantiene un mismo comportamiento en el tiempo. En este último caso, es posible adaptar y combinar las funciones conocidas para distintas partes de la relación funcional que queremos estudiar. Estamos entonces ante una función por partes, o por tramos, que se define mediante dos o más ecuaciones distintas para diferentes intervalos de su dominio. Es decir, que la ecuación a aplicar cambia dependiendo del valor de la variable independiente. En este ejemplo, la función f está definida por dos ecuaciones, una lineal y otra cuadrática, según si el valor de x para el cual se quiere evaluar la función es menor o igual a 1 o mayor a 1. Para realizar la gráfica de una función definida por partes, simplemente hay que tener en cuenta que cada tramo corresponde a una fórmula distinta y por tanto también a una gráfica distinta. Solo hay que prestar especial atención a los extremos de cada tramo. Para indicar en el gráfico cuál es el punto que corresponde a un valor extremo, se coloca un círculo relleno, y donde no corresponde se coloca un círculo sin rellenar. Veamos con un ejemplo cómo construir la representación gráfica de una función por partes. En este caso, identificamos que la función tiene tres tramos, y para cada uno elaboramos una tabla de valores teniendo en cuenta el intervalo correspondiente al elegir los valores de x. El primer tramo corresponde a los valores de x menores o iguales a menos 2. Para los cuales la función toma el valor y igual a 3. En el gráfico marcamos una línea vertical que pase por el valor menos 2 del eje X. El gráfico del tramo 1 estará a la izquierda de esta línea. Completamos una tabla de valores que incluya el valor extremo menos 2 y marcamos estos valores en el gráfico. El tramo 2 corresponde a los valores de x que están entre menos 2 y 2, ya que x es mayor a menos 2 y menor o igual que 2, para los cuales la función toma los valores de y iguales a x cuadrado menos 1. Agregamos en el gráfico una línea vertical que pase por el valor 2 del eje x. El gráfico del tramo 2 estará entre ambas líneas marcadas. Completamos ahora una tabla de valores que incluya ambos extremos, menos 2 y 2, y calculamos el valor de y mediante la ecuación cuadrática x cuadrado menos 1, y marcamos estos valores en el gráfico. Si bien uno solo de los extremos está incluido en el gráfico, el otro lo usamos de referencia para saber cómo es el gráfico alrededor de ese extremo. Por último, el tramo 3 corresponde a los valores de x mayores que 2, para los cuales la función toma los valores de y iguales a x más 1, y su gráfico estará a la derecha de la línea que marcamos por x igual 2. Completamos una tabla que incluya el extremo 2 y otros valores mayores, y calculamos el valor de y mediante la ecuación x más 1. Luego marcamos estos valores en el gráfico, obteniendo finalmente el gráfico completo de la función f. Al realizar un gráfico de una función definida por partes, recuerda siempre evaluar cada ecuación en los extremos y marcar con un circulito lleno donde pertenece el punto extremo en el gráfico y con un circulito vacío donde el punto no debería estar. Mostraremos ahora cómo se aplica este tipo de funciones para resolver una situación problemática. Una empresa establece el precio unitario de su producto en función de la cantidad vendida de la siguiente manera. Con una ecuación cuadrática para cantidades de artículos vendidos mayores o iguales a 10 y menores o iguales que 100. Con una ecuación lineal para cantidades de artículos vendidos mayores a 100 y menores o iguales que 200. Y con un valor constante si la cantidad de artículos vendidos es superior a 200, pero menor o igual a 300. Los valores 10,
100, 200 y 300 son los valores extremos que separan los tramos de la función. Nos preguntamos, ¿cuál es el precio unitario del producto si se recibe un pedido de 50 artículos? ¿Y si el pedido es de 110 artículos? ¿Y si fuera de 200? ¿Y si el pedido es por el máximo posible? En el primer caso, debemos encontrar el valor de la función precio para el valor de x igual a 50. Pero antes de decidir qué fórmula aplicar, es necesario analizar a qué tramo del dominio pertenece este valor de x. Como 50 está comprendido entre 10 y 100, aplicamos la fórmula cuadrática reemplazando x por 50 y realizamos el cálculo obteniendo que el precio por unidad es de 35 pesos. Para calcular el precio unitario de un pedido por 110 artículos, hay que tener en cuenta que 110 está comprendido entre 100 y 200. Entonces, reemplazamos x por 110 en la ecuación lineal. Calculamos y obtenemos que el precio es de 19 pesos. Si el pedido fuera por 200 artículos, que coincide con uno de los valores extremos, debemos prestar atención cuál de los tramos lo incluye, observando que la desigualdad incluya la posibilidad de igualdad con este símbolo. Por lo tanto, también debemos aplicar la fórmula lineal reemplazando ahora x por 200. Lo que da por resultado un precio de 10 pesos. En este caso, el valor en el extremo coincide con el del siguiente tramo. Por último, si el pedido es por el máximo de 300 artículos, debemos aplicar la fórmula constante correspondiente, por lo que el precio unitario sería de 10 pesos. Nos preguntamos ahora cuánto cobra en total la empresa si recibe un pedido de 150 artículos y otro de 30 artículos. En primer lugar, debemos calcular el precio unitario para cada cantidad vendida, como lo hicimos anteriormente, y luego multiplicarlo por la cantidad de artículos vendidos. En el caso de 150 artículos, el precio unitario es de 15 pesos y el total a cobrar será de 2.250 pesos. Y en el caso de 30 artículos, el precio por cada uno es de 38 pesos con 20 y el total a cobrar será de 1.146 pesos. ¿Qué pasa si quisiéramos saber cuántos artículos se deberían vender para que su precio unitario sea de 28 pesos con 75? Deberíamos resolver una ecuación igualando la función a este precio particular, pero ¿cuál de las tres fórmulas deberíamos usar? Para decidir esto, conviene disponer del gráfico de la función para conocer a cuál tramo corresponde este valor del precio. Para hacer el gráfico, utilicemos un software graficador que nos ayude. Por ejemplo, este programa llamado Grafmática. Para obtener el gráfico debemos introducir en el programa la ecuación de la función, aclarando el intervalo correspondiente. También podemos introducir las coordenadas de los puntos extremos. Ingresamos cada ecuación de la función una a la vez, obteniendo finalmente el gráfico completo de la función. En el gráfico vemos que un valor para el precio entre los 28 pesos y 29 pesos corresponde al tramo de la ecuación cuadrática. Debemos resolver entonces esta ecuación, que puede resolverse mediante pasaje de términos, obteniendo que deben venderse 75 artículos para que el precio unitario sea de 28 pesos con 75. Finalmente, calculamos los valores máximo y mínimo del precio unitario. Ya sabemos que el valor mínimo es de 10 pesos. Calculamos entonces el precio máximo, que corresponde al extremo de x igual 10. Usando la fórmula correspondiente, nos da que el precio máximo posible es de 39 pesos con 80.
Los invito ahora a resolver el trabajo práctico número 4, donde deberán aplicar lo aprendido en este video para la resolución de las actividades. La entrega es el viernes 5 de junio y el envío de sus producciones lo hacen por Classroom o a la dirección que aquí aparece. Les recuerdo los horarios de consulta, que son martes y jueves a las 11 de la mañana, o pueden enviar sus consultas a mi correo. Seguí estudiando, quédate en casa.